Saludos a todos quienes nos acompañan desde diferentes países de América Latina. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar. Soy Diego Ceballos, director de la oficina de Plainly América Latina Norte, con sede en la Ciudad de México. Es un gusto para mí ser el conductor de este nuevo espacio, donde nuestra organización y hospitales afiliados comparten periódicamente sus experiencias y conocimientos. En este webinar vamos a hablar de cuando los menores enferman de gravedad, las mejores prácticas en atención centrada en la persona, y vamos a enfocarnos en dos particulares enfermedades que afectan a los niños, enfermedades graves. Uno es, y vamos a conocer la experiencia de una organización Plainly en los niños que son afectados por el cáncer. Estos niños que son afectados por el cáncer, que sufren mucho junto a sus familias. Vamos a conocer la experiencia de una organización, cómo trabaja con estos niños, con sus familias, cuáles son las mejores prácticas. Y también vamos a hablar sobre el otro de las enfermedades que afectan mucho a los menores, que son las cardiopatías. Y tengo el honor de presentarles a dos personas que nos van a acompañar en esta oportunidad. La primera, la doctora Silvia Cecilia Britón. Damos la bienvenida a Silvia del hospital o de la organización TecSalud, del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey. La doctora Silvia es una especialista en cardiología intervencionista y en cardiopatías congénitas y ecocardiografía. Ella es la líder del programa de cardiopatías del sistema TecSalud. El sistema TecSalud aglutina dos hospitales en la ciudad de Monterrey, el Hospital San José y Zambrano El León, hospitales calificados en cualquier ranking que ustedes puedan ver como los primeros en su zona y uno de los principales en México. Decir que el sistema TecSalud, que pertenece al Tecnológico de Monterrey, tiene una relación con la Universidad del Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas, no solo de la región, sino del mundo. El TEC de Monterrey, en un reciente ranking que mide la tasa de empleabilidad de sus graduados, resultó que tiene el lugar número 1 en América Latina y el 26 en el mundo. Para que pongamos esto en contexto, este ranking lo encabezan el MIT y el Stanford University de Estados Unidos. Y es un gusto para Plainly que cuenten ellos con la membresía, que sean parte de esta organización. No sé si Silvia, Cecilia, nos estás escuchando. Te queremos saludar, si te puedes presentar. Sí, hola Diego, buenas tardes. Un gusto y un placer y muy agradecida por la invitación con ustedes que pues tienen más de 40 años en el enfoque de la medicina basada en torno al paciente y que nosotros estamos sumamente pues también en ese rubro queriendo pues llevar nuestra práctica de la mejor forma. Así que gracias por la invitación. Te agradecemos mucho, Silvia. Vamos a escuchar tu intervención en unos minutos para que nos cuentes la experiencia de TecSalud con los niños que tienen problemas del corazón. Es una experiencia muy interesante donde la atención central en la persona se expresa, diría, en el 100%. Pero también quiero ahora presentar a la siguiente panelista, que es la psicóloga Carolina Villota Medina. Carolina es la coordinadora de responsabilidad social del Hospital Infantil Los Ángeles, que está ubicado al sur de Colombia, en Pasto, ahí cerca de la frontera con Ecuador. Ella además es la coordinadora de las acciones educativas, lúdicas y el acompañamiento para estos chiquitos que están hospitalizados, para estos niños y niñas y también adolescentes que están hospitalizados. Además, Carolina es parte del Comité de Humanización y de Atención Centrada en la Persona. Ella está muy cerca del proceso Plainly, es una impulsora de este proceso dentro de su organización, que es un hospital antiguo, tiene 70 años, un hospital ahora con 118 camas. Yo diría que es uno de los hospitales de referencia en atención a niños, no solo en Colombia, yo diría que toda la zona andina y también
en América Latina. El Hospital Infantil Los Ángeles, además, es un hospital referencia en su país en temas de responsabilidad social y ambiental, y además ha sido declarado por Plenty como una institución amiga de la infancia y la mujer. Carolina, es un gusto tenerte, te damos la bienvenida y vamos a escuchar tu presentación en unos minutos. ¿Qué te parece participar en este espacio? Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes con todos. Estamos muy honrados desde el sur de Colombia, como lo mencionabas, de hacer nuestra primera presentación formal en Plane3. Somos nuevos como miembros Plane3. Desde el año 2020 hemos venido haciendo un trabajo muy bonito con todo el equipo, con todos los servicios, el personal asistencial y administrativo, para conocer, para acercarnos a la cultura de lo que es la atención centrada en la persona. Estamos muy contentos de participar hoy y cerrar, como tú lo mencionabas, con este ciclo de webinars, esto tan importante que es la atención integral al paciente pediátrico cuando enferma de gravedad. Así que muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti, Carolina. Vamos a escuchar tu presentación en unos segundos. Yo quisiera antes, desde Plenty, ofrecer alguna reflexión. Pongamos nuevamente sobre la mesa qué es la atención centrada en la persona, por qué estamos conversando de esto. La atención centrada en la persona es el objetivo central, el norte, es el camino que Plenty viene desarrollando desde hace 40 años. Ustedes tienen ahí la definición de la Academia de Medicina de Estados Unidos y de Plenty de qué es la atención centrada en la persona. Si pudiésemos traducir esto en otras palabras, yo diría que se trata no solamente de trabajar para los pacientes, sino de trabajar con ellos. Esta es una filosofía que conlleva una forma distinta de dar el servicio en atención en salud. Es decir, ya no tenemos una entrega de un servicio vertical, sino que consideramos aliados a los pacientes, a las familias, son parte de los equipos. Pero esto no es solo una filosofía, es una estructura que tiene que responder, unos procesos, unas herramientas que tienen que responder a esta necesidad. Plenty lo viene haciendo desde hace 40 años y en América Latina ya estamos presentes en 8 países y en más de 20 organizaciones. En el mundo estamos en más de 30 países y en más de 1000 organizaciones. Las organizaciones que nos han acompañado en todos estos ciclos de webinars, incluido este, son organizaciones que trabajan con atención centrada en la persona, donde esto es una realidad, no es un discurso, y por eso compartimos estas experiencias, porque sabemos que muchos de ustedes que nos acompañan pertenecen a organizaciones de salud y encuentran la necesidad de cambiar esta atención, de avanzar hacia la atención centrada en la persona, que no existe sin ustedes. Muchos de ustedes son trabajadores de la salud. Así que ustedes tienen que vivir esta experiencia sin su realidad, sin su participación, sin su opinión, sin considerar su experiencia. La atención centrada en la persona pierde esta otra parte de su engranaje esencial. La atención centrada en la persona solo existe cuando el personal está conectado realmente con esta forma de trabajo, con estas herramientas, con estas estructuras, con esta capacitación que deben recibir para actuar de esta forma. En esta oportunidad vamos a centrarnos en la atención centrada en la persona, en los niños enfermos. En los niños, entonces, cuando hablamos de atención centrada, no solo hablamos de los niños, hablamos de estos niños que vamos a atender, de estos niños en situación difícil, pero en este concepto incluimos también al personal. La atención centrada en la persona y en los procesos está el personal como un puntal esencial, como decía hace unos segundos en el slide anterior, pero también está la familia. Estamos hablando, en el caso de los niños, no solo de papá y mamá, sino de los hermanitos, de estos pequeños que a veces son impactados tanto como el niño enfermo, porque no entienden lo que está sucediendo, porque de pronto su hermanito está en una organización. Pero hablamos de todo tipo de familias. Hay familias de solo papá, solo mamá, hay familias de 2 papás, de 2 mamás. Esta diversidad que existe debe ser considerada en los procesos de la atención centrada en la persona. Y también está
esa otra familia, la familia extendida, los abuelos, los tíos, que cuando un menor enferma son parte de la problemática, son parte de la crisis que se genera desde el punto de vista familiar, pero no solo familiar, sino social, porque se impacta también la comunidad, en este caso la escuela. Entonces, todos estos participantes son el centro de la atención centrada en la persona. Obviamente, lo que tenemos en esencia, lo principal es estos niños. Pero si estos niños reciben una atención solo ellos, si nos centramos solo en ellos y olvidamos todos estos otros elementos, estamos no aplicando la atención centrada en la persona. Estamos haciendo un trabajo tradicional, que es el trabajo que no necesariamente va a satisfacer o va a mejorar la experiencia y va a curar a estos niños. Cuando los menores enferman de gravedad, tenemos una situación muy complicada. En el caso del cáncer, por ejemplo, sabemos que alrededor de 300.000 menores de 19 años son diagnosticados con cáncer cada año. Imaginen estas cifras, cada 3 minutos fallece un menor de edad por esta enfermedad en el mundo. Es decir, ahora es una de las causas principales de fallecimiento de los niños y adolescentes. En el caso de las cardiopatías, 1 de cada 33 niños nace con un problema congénito y otro se los descubre cuando van creciendo, y en el caso de las cardiopatías, en muchas situaciones requieren operaciones urgentes, trasplantes. La situación del menor enfermo como persona es algo que Plenty, así como cualquier otro paciente, pero especialmente en los niños enfermos, tenemos que poner especial atención y ponernos en los zapatos del niño. El niño enfermo es un niño que tiene miedo, es un niño que tiene dolor, es un niño que llega a una organización donde todo es nuevo, donde tiene que dejar su casa, su espacio, su escuela, sus amigos, sus juegos, para vivir en un espacio donde los colores son diferentes, los olores son diferentes, donde hay muchas máquinas que tienen sonidos estresantes, vienen doctores, vienen enfermeras. Es una situación de mucho estrés para el niño. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de aquellos niños, vamos a tener que ofrecer herramientas para estar cerca de ese niño de una forma empática, real. Y lo mismo pasa con los papás y sus familias. El papá y la mamá que tiene de pronto un hijo enfermo, un hijo que llega a una unidad de cuidados importantes, donde van a pasar quizá a veces no solo días, sino semanas y a veces meses, los papás sienten perder el papá de cuidado, la característica de cuidadores, eso esencial que es de ser papás. Pierden el control sobre lo que está pasando con su hijo y lo tienen que entregar a la organización. Y además, no tienen conocimiento del espacio, de la situación. También lo mismo, las máquinas, las rutinas de los hospitales son distintas. Entonces, las organizaciones que trabajan en atención centrada en la persona acogen a esos papás, trabajan con ellos, son parte. En algunas organizaciones pediátricas incluso se habla de atención centrada en la familia, porque obviamente un menor enfermo cuenta con sus papás más que cualquier otra situación, pero también eso sucede con los adultos. En Plenty, por eso hay procesos de estructuras que indican que hay que contar con la familia como aliado en el cuidado de cualquier paciente, y más de un menor enfermo. Y el personal de salud de las organizaciones tiene que estar capacitado para entregar el servicio que se requiere. Tiene además que tener espacios para recuperarse. En una entidad que atiende a niños que a veces incluso lastimosamente fallecen, ese personal de salud está muy impactado, emocionalmente muy impactado, está muy presionado. Tienen que tener espacios para entender y procesar esa situación, para conversar sobre aquello. Tienen que tener procedimientos para superar esas historias duras, complicadas, que a muchos les mueve el piso, les saca lágrimas, y realmente hay que entonces tenerles a ellos empáticos con esta situación, pero capacitados. Y esto se hace con los procesos de atención centrada en la persona. El entorno terapéutico esencial en el tema de la atención a los niños.
está comprobado científicamente, Plaintree tiene evidencia de aquello, hay estudios de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos que lo acreditan, que cuando, por ejemplo, hay luz natural, la recuperación de cualquier enfermo, y más de los niños, es mayor, se potencia su sistema inmune, se potencia su actitud para luchar contra la enfermedad. Lo mismo cuando tienen naturaleza que puedan ver. Qué diferente es estar en un cuarto cerrado, lleno de máquinas, sin luz natural, con una luz fluorescente, con unos colores de paredes celestes o blancos. Eso es el entorno terapéutico que en las organizaciones, sobre todo pediátricas, pero en todas en general, tiene que ser considerado porque es parte de la curación, es parte de la experiencia de la atención en salud. Ahora, sin más, voy a dar la palabra a Carolina para que nos cuente su experiencia, la experiencia del Hospital Infantil Los Ángeles, con estos pequeñitos que tienen una situación complicada cuando son diagnosticados por cáncer y su familia y sus papás, y cómo ellos están trabajando. Seguramente muchos de los que nos acompañan, todos vamos a aprender muchísimo de esta exposición. Así que, mira, me voy a poner en silencio y voy a dejarte, Carolina, el control. Te ruego, por favor, prender tu micrófono y tu cámara para que podamos escucharte y tener tu presentación. Carolina, a ver, espero que te sumes para yo. Perfecto. A ver, aquí estamos. Carolina, tienes la palabra. Me retiro un segundo y te escuchamos. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Me confirman, por favor, si ya la pueden visualizar. Bueno. Te confirmamos. Está perfecto. Un saludo, gracias. Un saludo muy especial desde el Hospital Infantil Los Ángeles de la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, en Colombia. Es una institución referente de atención pediátrica en el suroccidente colombiano. Contamos con un proceso de muchos años atrás que nos ha permitido tener hoy en día nuestra acreditación en salud, galardón Hospital Seguro, somos una institución amiga de la mujer y de la infancia y también una empresa familiarmente responsable, lo cual nos ha permitido a través de los años trabajar de una manera conjunta para lograr, como lo mencionaba Diego, que estos procesos de atención para nuestros pacientes en condición de enfermedad y sobre todo en condición grave de enfermedad puedan fluir de la mejor manera. Estoy pasando los slides, pero no me permiten. Un segundo, por favor. Carolina, eso, tócalo encima y te permite pasar. Gracias. Dentro de lo que son las prácticas efectivas de atención centrada en la persona, queremos enfocarnos muchísimo en que ustedes conozcan que nuestros procesos institucionales se enmarcan en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y más del niño con toda la connotación que tiene su enfermedad. Para este reconocimiento de la dignidad nos esforzamos para que en ese relacionamiento con el paciente, con su familia, con sus padres, con sus abuelos, con sus maestros, estén totalmente permeados por nuestros procesos que desde el direccionamiento estratégico nos conectan con esa realidad del paciente y nos permiten también brindar un mejor servicio. Estos elementos fundamentales son la humanización, la seguridad del paciente, la gestión del riesgo, el mejoramiento continuo y la responsabilidad social. Sin duda alguna, nos permiten poder entender esa humanidad del paciente y proyectarnos para el reconocimiento y respeto de su dignidad. Queremos enfocarnos entonces en mostrarles la experiencia de la unidad
de Oncohematología, que es hoy en día la única y primera unidad de atención integral de cáncer infantil en Colombia. ¿Por qué quisimos centrarnos en este servicio puntualmente? Porque sin duda alguna es aquí donde podemos explicar ese viaje entre ese encuentro de dignidades, entre la dignidad del ser humano que presta el servicio, con la dignidad del ser humano que recibe el servicio, que cuando estos dos mundos se encuentran, confluye de manera mágica, en palabras de nuestra gerente general, el mundo de la corresponsabilidad en el proceso de tratamiento. Cuando tanto el paciente como el familiar, como el trabajador de la salud son conscientes de esa responsabilidad y de ese compromiso con el proceso de tratamiento en el cáncer infantil, sin duda alguna podemos ver que de verdad hay un éxito en la atención integral y en la atención diferencial. La Unidad de Atención Integral de Cáncer Infantil del Hospital Infantil Los Ángeles es un referente en el departamento. También atendemos casos del departamento del Putumayo. Tenemos una prevalencia para el año 2020 de 250 pacientes y una incidencia aproximadamente de 60 casos al año. Desde nuestro modelo de atención nos hemos enfocado, como lo mencioné anteriormente, en que la persona es el centro. Tanto el usuario como la familia, el niño, el talento humano que está detrás y de cara a la atención del paciente es nuestro centro. Sin duda alguna, para poder presentarles una experiencia de servicio diferente, desde una visión integral del ser humano, que es uno de los principales componentes de nuestro modelo de atención, un enfoque biopsicosocial, el enfoque de derechos, porque sabemos que el niño que enferma es un niño con todas las capacidades, necesidades, expectativas, donde entran a confluir su mente, su cuerpo, su espíritu, su entorno, su familia, sus necesidades de seguir educándose, de seguir jugando, de seguir aprendiendo del mundo. Y también el enfoque, obviamente, de entender sus necesidades biopsicosociales. La cultura del servicio para nosotros es muy importante en este servicio de oncohematología. Todo el equipo interdisciplinario que ustedes lo pueden ver en la foto, compuesto por docentes, encabezado por la oncohematóloga pediatra, por la subgerente de cuidado crítico, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, trabajadora social, apoyo espiritual, enfermeras, auxiliares. Todo el personal está claramente determinado a prestar una atención diferencial individualizada, entendiendo el universo de cada paciente. A veces parece difícil porque con tantos pacientes, con las dificultades en el sector salud, pero de alguna manera todos estos procesos de mejoramiento continuo, de acompañamiento, de apoyo, nos han permitido ser lo que hoy somos como Huacay. Esto nos lleva también a relacionarnos un poco con los conceptos de Plaintree, que son las 3 P de propósito, proceso y práctica. Propósito, porque todos sabemos que lo que hacemos de alguna manera está engranando esa cadena de la atención del paciente para brindarle calidad de vida, para proyectar su vida hacia algo positivo en medio de lo doloroso y difícil que puede ser esta enfermedad. Los procesos institucionales, los procedimientos, las diferentes estrategias, la capacitación, nos ha permitido también ahondar en el universo del cáncer de una manera completamente interdisciplinaria. Y en la práctica, porque todas las acciones que hacemos van encaminadas a poder entender cada paso a paso del proceso de una forma completamente integral y diferencial. Es así como, por ejemplo, en la revista médica no se hace solamente la parte de visualización de las conductas, comportamientos o tareas a nivel médico o físico del paciente. La revista la pasa la docente, la pasa la psicóloga, la trabajadora social y todos en conjunto enmarcan lo que es el plan de tratamiento. Dentro del ambiente terapéutico es muy importante hablarles de que nuestra unidad está totalmente articulada. La sala de quimioterapia, la zona de hospitalización está mediada por el aula hospitalaria que queda en el medio y tiene como una salita
de entrada y un espacio para la salida. En la salida, en la parte ya final, está una campana que los niños tocan en símbolo de victoria cuando terminan su tratamiento. Entonces es muy bonito ver esa integralidad y ese confort a nivel físico que existe en las instalaciones. Dentro del plan terapéutico es importante que ustedes conozcan que nosotros desarrollamos el trabajo interdisciplinario desde el primer momento prediagnóstico. Cuando ya sabemos o identificamos que hay un riesgo de un diagnóstico de cáncer, empieza a trabajar no solamente la oncohematóloga pediatra informando a la familia, sino que siempre va de la mano de psicología y de apoyo espiritual, con el fin de contener y soportar todas esas situaciones que emocionalmente pueden surgir, como lo mencionaba Diego en este interesante preámbulo. Posterior a ese soporte y esa contención emocional viene la comprensión de la enfermedad, entender qué es lo que está sucediendo. Para eso existen claros procesos de educación, tenemos unos actividades muy bonitas, estrategias como TEDI Te Cuida y Te Educa, que nos permiten brindar un acompañamiento y un reconocimiento de lo que es el servicio, qué valores agregados tiene, tengo la posibilidad de seguir estudiando, tengo una aula hospitalaria, puedo recibir apoyo espiritual, respetan totalmente mi religión, mi culto religioso. Todo esto desde la calidez, desde la empatía y desde la compasión. No podemos dejar de lado la identificación de las necesidades de tipo psicosocial. No solamente es lo que el paciente necesita en términos de su tratamiento físico y médico, es también lo que necesita frente a saber y entender el trabajo de sus papás, si les va a permitir acompañar al niño, qué necesidades emocionales necesitan, qué necesidades emocionales requieren un soporte específico. También todo lo que tiene que ver con las necesidades educativas, su nivel escolar, si de pronto tiene dificultades de aprendizaje, qué alimentación le gusta, cuáles son sus pasatiempos, qué hace para pasar su tiempo libre. Todo eso para nosotros se vuelve fundamental en este proceso de tratamiento. Dentro de las acciones de atención integral que hemos venido mencionando, está la posibilidad de respetar, dentro de ese respeto de la dignidad, entender que los sueños de los niños siguen, que el proyecto de vida continúa. Y qué mejor lugar que este, que no sabemos de pronto si estamos mañana, si estamos para finalizar el tratamiento o sencillamente, lastimosamente, ese paciente va a llegar al final de su vida. Lo hacemos posible. Los sueños se hacen posibles en el hospital infantil. Se hacen gestiones diferentes desde responsabilidad social, desde psicología, con nuestros aliados en donaciones, para celebrar sus sacramentos como la primera comunión, como su bautizo, incluso matrimonios de sus padres, la celebración de sus cumpleaños, que es un motivo de total felicidad para celebrar su vida y cumplir sus sueños, cualquier tipo de sueño que tengan, de alguna manera lo hacemos posible. Hace unos días tuvimos el privilegio de recibir a una de nuestras pacientes como bachiller y días antes ella estaba muy preocupada porque no podía presentar sus exámenes de estado para ingresar a la universidad porque está pues muy delicada. Entonces decidimos ponernos en ese proceso y en esa tarea para lograr que su examen de estado llegara al hospital. Y fue la primera vez que honrosamente ella decidió emprender este camino hacia la universidad y hacer su examen de estado en el aula hospitalaria, lo cual nos llena de alegría y también de ganas para seguir luchando y trabajando por ellos. El cuidado al cuidador, al trabajador de la salud de este servicio para nosotros es muy importante. No somos ajenos a que ellos sufren totalmente, sobre todo cuando se enfrentan a la muerte. Nuestros procesos de atención van hasta que nuestros pacientes incluso reciben sus honras fúnebres. Entonces eso hace que lastimosamente también nos veamos abocados a ese sufrimiento, a ese duelo, a ese trasegar por el camino de decir adiós. Es por eso que tenemos mucho acompañamiento desde la salud mental, reconocer unos espacios desde seguridad y salud en el trabajo en las diferentes semanas que conmemoran la posibilidad de tener encuentros diferentes, bailoterapia, sesiones de yoga y reconocimiento también de nuestros talentos.
la posibilidad de tener un entrenamiento constante para manejar el dolor y el sufrimiento en entrenamientos como compasión, escucha activa y todo lo referente a bienestar y desarrollo que desde la empresa familiarmente responsable nos ha permitido tener medidas para la familia, para el bienestar, que nos hacen tener un equilibrio con la vida laboral, familiar y personal, obviamente tratar de mediar todo esto que sentimos cuando llegamos a casa y continuar con nuestro proyecto de vida de la mejor manera. La participación de la familia también es muy relevante, como lo mencionaba Diego, los padres son quienes reciben toda esa carga de manejar esta situación, como lo es el acompañar permanentemente al paciente durante el proceso de hospitalización. Es por eso que nosotros los vemos como socios activos y participativos de nuestro proceso de atención. Esta foto que ustedes pueden ver es un desayuno que hicimos con ellos para escuchar sus necesidades, sus expectativas y también para reconocer su arduo trabajo como padres. El acompañamiento espiritual es muy importante. Tenemos también el soporte de psicología permanentemente. La psicóloga y la trabajadora social están disponibles todo el tiempo para el servicio, son únicas y exclusivas para el servicio. Y también tenemos una persona que apoya toda la parte recreativa y lúdica, que incluso hace masajes, manejo de dolor, terapia también de relajación, para en esos momentos que más ellos lo pueden necesitar. Lo que esperamos nosotros es educar, entrenar y empoderar a ese padre de familia para que sea, como lo decíamos, corresponsable y responsable de ese tratamiento. Hemos visto cómo dentro de los talleres que realizan, los padres incluso se vuelven emprendedores, trabajan y hacen sus propias creaciones artísticas, sus manualidades y las venden por fuera, considerando el tiempo que pasan en el hospital como un tiempo de verdad productivo, resignificando su experiencia hospitalaria. Y dentro de otros ámbitos de la atención tenemos nuestros espacios de pedagogía hospitalaria que han sido creados para romper con ese ambiente cotidiano, de pronto con ese día a día de la hospitalización, de los medicamentos, de la quimioterapia. Es por eso que contamos con el aula hospitalaria y el Centro Lúdico de Educación en Valores como dos espacios alternativos que permiten el aprendizaje significativo. La pedagogía hospitalaria para nosotros no solamente es que los niños estudien en el hospital, es que los niños sigan siendo en el mundo, sigan existiendo para sus compañeros, sigan estando presentes para sus maestros. Es por eso que tenemos a nuestras maestras hospitalarias que brindan el apoyo académico especial desde un modelo educativo flexible del Ministerio de Educación Nacional denominado Retos para Gigantes. Ese nombre tan bonito nos invita a estar aliados siempre, como lo mostramos en la imagen, el hospital, la escuela, la casa y obviamente la familia presente en todo momento de la atención. Este proceso educativo no solamente apoya al paciente para continuar académicamente su proceso de estudio, sino también fortaleciendo su autoestima y desarrollando la resiliencia. Hemos tenido ya 2 graduaciones, 2 promociones que han sido graduadas, que han tenido su propia graduación acá en el hospital y nos llena de orgullo ver cómo ellos, como lo mencionaba anteriormente, pueden cumplir sus sueños. Y las mamás que tienen aquí la posibilidad de hacer su taller de lanigrafía, han hecho incluso exposiciones artísticas y se sienten muy orgullosas de que utilizan su tiempo libre cuando sus chiquitos están dormidos, cuando de pronto tienen un espacio en el centro lúdico para respirar, para romper con toda esa angustia y esa carga emocional que es la hospitalización. Conocer y aprender cosas nuevas, pero sobre todo a través del arte también expresar todas esas emociones y esos sentimientos. Algunas de las actividades que a lo largo de los años nos han acompañado de manera alternativa, el clown hospitalario, la lectura en voz alta, los talleres de cuentos, los talleres de pintura, las diferentes expresiones artísticas y sobre todo celebrar la vida, que es lo que más nosotros deseamos para ellos. Independientemente cuál es el desenlace terapéutico, siempre celebrar la vida.
Esto nos ha permitido ser, como les mencionaba, lo que hoy somos, la primera y única unidad de cáncer infantil. Pero más allá de los reconocimientos, más allá de los premios, es la posibilidad de trabajar siempre con amor, desde la dignidad, prestando el mejor servicio y dándonos cuenta que posiblemente hoy demos nuestro 100% porque mañana nuestro chiquito no estará. Así que le daremos todo lo que está en nuestro alcance ese día para que él sea feliz por un segundo o por toda su vida para siempre. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero mostrarles este video que nos permite de alguna manera llegar a acercarnos mucho más, de manera más cálida y más empática a esta experiencia de atención centrada en la persona. A él lo diagnosticaron hace 3 años, el 14 de septiembre del 2018 exactamente. El diagnóstico era leucemia linfoblástica aguda tipo B. El momento fue muy duro. Asimilar que nos iba a cambiar la vida y sobre todo la incertidumbre que se tenía en ese momento. Bienvenidos al Hospital Infantil Los Ángeles, un hospital que abraza, protege y cuida a los niños. El servicio de oncomatología está conformado por un equipo multidisciplinario que trabaja de manera conjunta, no solo para atender la enfermedad del paciente, sino para dar respuesta a sus necesidades psicosociales. Lo hacemos de una manera cálida y de una manera segura y responsable. Estoy convencida que para todo el equipo de oncomatología nuestro objetivo común es generar en nuestros usuarios un significado diferente frente a la experiencia del servicio, en el cual una situación dolorosa y posiblemente traumática se convierta en fe, esperanza y resiliencia. Todo el equipo del hospital nos han apoyado enormemente y hoy me siento muy feliz y agradecida con Dios porque por fin hemos terminado esta etapa. Le agradezco mucho a mi familia y a los del hospital por ese cariño y cuidado que me han dado. Puedo ir a mi casa tranquilamente y ya voy a tener una vida normal de niño. De mi vocación, pues yo no me veo haciendo otra cosa. Desde que yo estaba haciendo pediatría, la rotación probablemente más dura fue la de oncología. Teníamos un profesor que era terrible, pero pues él nos enseñó mucho sobre la lucha que hay que dar contra la enfermedad y no solo la lucha, sino el acompañamiento que hay que hacer con las familias y con los niños. Probablemente lo que uno más aprende, lo aprende precisamente de la familia y de los pacientes, el valor. Siempre pienso en el valor de las mamás que se enfrentan a esta enfermedad y digo, si ellas se enfrentan, pues nosotros vamos a ayudarles a salir adelante. Y el premio más grande es cuando un niño se cura, los que se curan y vienen aquí ya grandes, que terminan su colegio. Probablemente muchos ya están en la universidad, incluso tengo pacientes que ya tienen hijos y vienen a mostrar los niños y son personas felices y productivas, que es lo que yo más les insisto. Si nosotros vamos a dar esta lucha es para que tú seas una persona digna, una persona valiosa para la sociedad y muchos de ellos salen adelante y nos dan este premio que es esa sonrisa y ese agradecimiento de ellos.
Carolina, muchísimas gracias. Conmovedor ese cierre con aquel video, estos chiquitos que enfrentan esta situación dura, complicada. Hacen un trabajo excelente. Esto es un orgullo para Plenty ver qué organizaciones miembros están enfocadas en lo importante, no solo en lo urgente, sino en lo importante. Te agradezco mucho. Al final vamos a ver si tenemos espacio para algunas preguntas. Ahora vamos a dar paso a la doctora Cecilia Britón, que ahora nos acompaña desde México, desde la ciudad de Monterrey. La doctora Cecilia Britón, en cambio, nos va a compartir cómo trabajan ellos con niños que tienen problemas en el corazón. Así que, Cecilia, te voy a dejar el micrófono y la cámara. Te pido que lo actives para que puedas hacer su presentación. Yo voy a ponerme en silencio y adelante, por favor. Muchas gracias y quisiera nada más ver si me permiten abrir mi video, que no puedo hacerlo aquí directamente. Voy a empezar ahorita que el host me pueda abrir mi cámara, se lo agradezco mucho. Pero bueno, me empiezo presentando con ustedes, como les dije, sumamente agradecida por esta invitación. Yo soy la doctora Cecilia Britón Robles y soy cardióloga pediatra y como bien dices, Diego, me encuentro en Monterrey, en México. Y bueno, es un orgullo para nosotros ser parte de pues esta experiencia que desde hace más de 40 años pues nos hace vivir Planetree a través de este enfoque centrado en la persona, en su atención. Y definitivamente que el sistema TechSalud, que pertenece al Tecnológico de Monterrey, uno de sus estandartes es ese, el enfoque de nuestra práctica centrada no nada más en el paciente, sino en todo su entorno, lo que han mencionado y lo que la licenciada Carolina pues nos enseñó de tal manera tan puntual y tan emotiva en todo lo que hacen. Y definitivamente que yo considero que las tres áreas más vulnerables y más en la pediatría son oncología, neurología y cardiología. Áreas en las que hay una oportunidad sumamente grande de no nada más reparar el órgano afectado, sino de dar un trato con el corazón para poder reparar todo lo que esa enfermedad catastrófica a veces conlleva. La que sigue, por favor. Entonces, un poquito nada más para entender la problemática que tenemos con respecto a las cardiopatías congénitas, pues las cifras a nivel mundial van en ascenso. Como decías, Diego, ya se han reducido los números entre el número de niños que nacen con cardiopatía y los que nacen vivos. Entonces, alrededor de 8 a 12 de cada 1000 recién nacidos vivos van a tener algún tipo de cardiopatía. Es decir, que más de 20,000 niños nacen al año con un problema de corazón. Y como mencionábamos anteriormente, pues todo esto lleva una marea de cosas, de situaciones que tiene que atravesar la familia que recibe desde el nacimiento, desde antes del nacimiento o en una etapa posterior de la vida de un niño, un diagnóstico como este. La que sigue, por favor. En nuestro hospital, obviamente, como les digo, permea esa intención de enfocar nuestro tratamiento y nuestra práctica centrada en la persona. Y de ahí nace desde el 2017 un programa que se llama Corazones Invencibles, en el que damos atención centrada también en la reparación de un corazón que nace dañado, pero teniendo en cuenta todo lo que lleva a nivel holístico, de una forma humanizada y con empatía. Parte de los eslabones básicos para lograr una atención no nada más centrada en la resolución de un problema orgánico, sino en todo el entorno de estos pacientes. La que sigue. De ahí que a la fecha, a partir del 2017 a la fecha, pues hemos atendido a más de 170 familias
De ellas, pues, se han realizado 177 procedimientos y estos conllevan cirugías de corazón abierto y cateterismos. Obviamente la atención previa a ello también incrementa mucho el número de pacientes que vemos anualmente y que ofrecemos desde el día número 1 que llegan con nosotros, un acompañamiento en todos los sentidos. La que sigue, por favor. Nosotros, al ser un hospital escuela, tenemos una bandera pues en todo el tema académico. Obviamente que está dentro de nuestras prioridades el aprendizaje, pero también nos centramos mucho en que no nada más el residente, el estudiante y el médico y todo el personal de salud aprenda de medicina, sino que desarrolle un sentido humano en su práctica. Leí hace poco esta nota que decía: la inteligencia está sobrevalorada y ser amable tiene mucho más mérito. Y eso definitivamente que no viene en los libros. Entonces también parte de estas estrategias o de este desarrollo de procesos, como mencionaba la licenciada, nos llevan a tener médicos, enfermeras, personal de intendencia, personal administrativo mucho más humano y mucho más amable y mucho más empático, lo que torna a una medicina totalmente diferente a la que hemos estado acostumbrados o incluso todavía seguimos desarrollando, que es práctica, sin ninguna atención en toda la parte humana que conlleva pues la atención de estos niños y estas familias. La que sigue. Todas estas familias, como bien mencionan, van arrastrando procesos muy difíciles, desde el darles un diagnóstico que es catastrófico generalmente. Catastrófico me refiero no a lo que va en lo que va a terminar esa enfermedad, porque muchas de estas enfermedades tienen soluciones, pero sí catastrófico por lo que conlleva a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel económico, y generalmente son familias que ya vienen arrastrando a veces años en donde se les dio un diagnóstico pero no se les explicó, en donde se les dijo que se requiere un proceso, un procedimiento, pero no se les ofreció tampoco, y a veces vienen arrastrando hasta malos tratos y una pobre información. Nuestros sistemas de salud hacen lo mejor que pueden para otorgar esto a las familias, sin embargo, a veces por el volumen que se maneja en esos hospitales, es poco probable que se tomen el tiempo para darles una explicación amplia, para resolver dudas y, como mencionaban hace rato, sumar a la familia a un equipo. Entonces, todo empieza desde el momento en que los conocemos en la consulta. Obviamente, el dar una noticia como esta no es fácil, pero no es lo mismo dar una noticia con empatía y sumados para construir a partir de ahí un equipo junto con la familia, junto con el mismo paciente, aunque sea pediátrico, e irlos tomados de la mano caminando hacia lo que van a enfrentar. Hace también poco leía dos notas. Esta de la Madre Teresa de Calcuta, que decía que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Y a veces eso, cuando nos enfrentamos a dar una noticia oncológica, neurológica o cardíaca en una familia, es muy difícil que la familia se vaya de esa consulta mejor y más feliz, pero es posible cuando nos abrimos las oportunidades de ser empáticos, de ofrecerles no nada más la información, sino un camino, una guía, una orientación, y que sientan que se quite esa brecha médico-paciente y que se vuelve un equipo que tiene un objetivo único, que es que ese niño salga adelante. Había otra frase que decía: podrán olvidar mi nombre y podrán olvidar qué les dije, la información que les dije, pero jamás olvidarán cómo los hice sentir. Y ese debe de ser siempre nuestro objetivo, no nada más en la medicina, sino en nuestra práctica diaria, con nuestras familias, con todo lo que nos rodea. De ahí que parte todo un trabajo en equipo, se vuelve, como mencionamos y lo que nos trae el día de hoy aquí, un enfoque dirigido a la persona, a la familia, al paciente, y tratamos entonces de cambiar la experiencia que ese paciente y esa familia están a punto de vivir.
una hospitalización, una cirugía, un cateterismo, pero que esa experiencia se torne positiva y se torne una buena experiencia, ese debe ser nuestro objetivo. Y al final de cuentas, creo que obviamente el que le cambia la vida es al paciente cuando se trata, cuando se resuelve su problemática, pero también sumados todo el personal administrativo, como les decía, de limpieza, psicológico. Creo que ellos y nosotros somos los que más ganamos al final de este camino cuando tratamos de cambiar la experiencia del paciente. Mucha gente se tiene que sumar a esto y tiene que venir desde lo más alto de nuestra institución para que, como un paraguas, nos abrigue y nos oriente, que ese debe ser nuestro sentir. Tenemos aquí todas las personas que participan con nosotros en el programa de Corazones Invencibles, desde Juan, que en la puerta recibe a los pacientes, los orienta hacia dónde ir, nuestra psicóloga Paola Flores, que hace un papel extraordinario y se los voy a comentar, doña Alba de limpieza, que sin ella no podríamos estar continuamente operando, y toda la gente que tenemos que sumar y que ser un equipo juntos, junto con ellos. La que sigue. Entonces, definitivamente que así como cada persona es un eslabón importante, pues se convierte también todas las partes administrativas, incluyendo el hospital, incluyendo la Fundación TecSalud, con estrategias, con alianzas estratégicas con otras organizaciones que tengan el mismo enfoque, el mismo objetivo de dar esta atención centrada en la persona. Y entonces se convierte en una suma de valores y en una suma de personas enfocadas a ver cómo sí trasladamos pacientes, cómo sí los albergamos, cómo les damos una despensa, cómo los hacemos sentir que están acompañados en todo momento y que ellos también forman parte de esta nueva estrategia para que todo salga y camine hacia una experiencia positiva. ¿La que sigue? Sabiendo todo esto, ¿cómo implementamos ahora sí nuestras estrategias? La que sigue. Primero, pandemia ha venido a cambiar muchas cosas, pero tratamos de hacer una bienvenida. Si nosotros cambiamos el concepto de la tristeza, de dar una noticia grave, de verlo desde una perspectiva negativa, entonces lo convertimos en una experiencia positiva al hacerles una bienvenida a estos pacientes, a las familias, a los niños. Enfermería, administrativos se suman para recibirlos con el corazón. Y estos niños reciben regalos, reciben corazones hechos por el personal, y de ahí que no nada más el impacto sea sobre la familia, sino que estamos dándole ya el sentido de valor al trabajo que tiene la persona que los recibió y tuvo que abrir un expediente y que nunca llega incluso a ver a ese paciente o a tocarlo, pero sabe que ya ingresó y sabe que le dieron una bienvenida y puede participar en esa bienvenida. Entonces, desde ahí ya estamos haciendo objetivo ese esfuerzo o ese entusiasmo con el cual esa persona está trabajando. ¿La que sigue? Hacemos talleres. Yo considero que la información siempre va a ser algo que nos va a cambiar y nos va a abrir nuestra mente. Entre más información recibamos, eso es muchísimo mejor. Crea enlace, crea engranaje y crea un vínculo de comunicación entre el médico, entre el psicólogo y las familias. A las familias se les da la oportunidad, primero, de entender cuál es la enfermedad de su niño, que eso es algo importantísimo para dimensionarlo, para saber ante qué se está enfrentando, y se abre una oportunidad para ellos para sacar sus miedos, sus temores, sus inseguridades, la desinformación que traen atrás. Cuando los padres cargan con culpas porque piensan que por culpa de ellos su niño está enfermo, y entonces nuestros psicólogos y nuestra psicóloga que lidera este taller abre esta oportunidad para limpiar esos fantasmas que muchas veces trae toda la familia cargando cuando tienen un paciente con este tipo de enfermedades. La que sigue. Y no nada más eso, sino que el niño
ya no se deja de lado, ya no es una personita a la que vamos a operar, sino que integramos a ese niño para que conozca de su enfermedad y para que sepa qué es lo que va a suceder. Hemos aprendido con el tiempo que el niño a veces lo subestimamos, y cuando el niño está enterado, obviamente a su nivel, de qué es lo que va a suceder, sus niveles de estrés bajan y su capacidad de recuperación aumenta exponencialmente. Entonces, estos talleres dirigidos por nuestras psicólogas también hacen las veces de, ellos toman el papel del cirujano, del cardiólogo, y sobre unos muñecos de peluche ellos hacen las reparaciones de cirugía, de cateterismo, los revisan, les ponen curitas, saben que se les van a poner algunos tubitos y van a ser operados, y al niño no se le miente que no va a pasar nada, sino que se le explica lo que va a pasar y que siempre va a estar acompañado por alguien de nosotros y por sus padres. Y créanme, nos ha resultado extraordinario todo esto. Tenemos también la participación de una perrita que nos sirve de acompañamiento, y en la bienvenida, esa perrita con los pacientes que hace empatía, que crea un vínculo, los va a visitar, y eso también ha reducido nuestras estancias hospitalarias de una manera muy notoria. El paciente se siente motivado y el paciente crea un vínculo con ese perrito de acompañamiento que lo motiva a salir adelante, a comer, a caminar, y eso hace que nuestros pacientes tengan estancias más cortas. Se hacen un sinfín de actividades, todos en busca de empoderar principalmente a nuestros niños, pero también empoderar a las personas que participan en todos estos procesos, a los administrativos, a las personas que a veces no tienen pues el tiempo para saber en dónde termina todo el proceso que llevó su parte de trabajo para poder crear toda esta magia, como decía la licenciada, que es el poder sacar adelante un niño con una enfermedad del corazón. ¿La que sí? Y bueno, esta es un poco la secuencia que va hacia arriba y hacia abajo. Cuando nosotros damos un cuidado al niño, cuando damos un cuidado al cuidador, y esto da una satisfacción del paciente y su entorno, pues obviamente cambia positivamente la experiencia, no nada más de ellos, sino de todos los que estamos involucrados. La que sigue. Les mencionaba al principio, tiene que venir desde la institución. La institución tiene que tener una cultura basada en ello, porque de forma individual esto no puede funcionar. Una vez que tenemos esa cultura y ese objetivo, entonces el profesional de la salud se suma a ello y el paciente es el beneficiado. Sin embargo, reitero que a veces el beneficiado resulta más el administrativo y el médico que la persona misma que se está atendiendo. ¿La que sigue? Nos sirven todas estas estrategias, primero, para ser empáticos, para conocer qué es lo que piensa, qué es lo que siente nuestro paciente y su familia, cómo actúa, por qué a veces actúan a la defensiva, por qué a veces están en depresión, etc. Entonces, no vemos al paciente como paciente, ni a la familia como familia del paciente, sino los vemos como personas, como individuos que tenemos que escuchar y tenemos que darles su espacio. Esto nos sirve para evitar el sufrimiento, la inseguridad, la mala comunicación que se puede generar en el equipo, incluyendo en ese equipo a los familiares. Todo es un engranaje de colaboración. Si una pieza no funciona, el resto tampoco lo va a contrarrestar. Tiene que haber colaboración, eso genera confianza, y todo está dado por la comunicación. Teniendo una comunicación efectiva desde el día 1 en que se conoce esa familia y entre todo el equipo que va a estar en pro de que salga adelante, todo tiene que fluir. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, tenemos que, les mencionaba ahí a Mica, nosotros, gracias a Dios, tenemos una
pues una cultura basada en la atención centrada al paciente. Entonces, todo lo que sea en pro de un ambiente accesible, confortable y cálido, lo podemos lograr a través de toda la suma de valores que tiene el hospital. La que sigue. Y nada en esta vida puede subsistir sin cuidado. No podemos dejar de lado el cuidado del cuidador. Ese es algo importantísimo. No podemos dejar de lado el cuidado de los médicos, de los técnicos, de todos los que participan en la atención de estos pacientes y obviamente, primordialmente, el cuidado de nuestro paciente. Ese es el objetivo final. ¿Verdad que sí? Al final de cada hospitalización, cuando damos de alta a un paciente, hacemos una dinámica que se llama valla a la valla. Y entonces en todo el hospital se vocea que va a salir un guerrero de corazón, un niño de corazones invencibles, y todo el personal y todo el público y pacientes y gente que está en el hospital se suma a crear una valla para despedir y honrar a ese gran guerrero que salió adelante de su cardiopatía. Entonces es un momento muy emotivo en el que directivos, administradores, los de caja, los del restaurante, pues nos acompañan para que esa criaturita y ese pedacito de carnita que salió adelante lo honremos con una fiesta. Y bueno, pues solamente me queda decirles que nuestra labor pues no queda nada más ahí. Entonces, siempre podemos sumar más cosas. Definitivamente que este tipo de pláticas nos suman también a nosotros para tener más ideas, para tener más retos, para proponernos más, tener mejoras en nuestros procesos. Y bueno, cierro nada más con esta frase que pues es de mis favoritas y dice: la persona que no tiene un corazón compasivo padece el peor de los males cardíacos. Así es que nuestra vida y que nuestra práctica, que Dios nos dio la oportunidad de poder servir a los demás, la hagamos siempre con un corazón compasivo. Les agradezco mucho la invitación. Te agradecemos a ti muchísimo, Silvia, qué interesante y qué además profundo y qué trabajo tan profesional hacen ustedes precisamente con estos conceptos de atención centrada en la persona que también son los que vimos en el caso que nos contó Carolina en su organización. De verdad estamos muy agradecidos con la participación de ustedes por compartir este esfuerzo, estos procesos, estos logros por la salud de los menores. Ojalá sucediese esto en todas las organizaciones de salud que atienden a niños en América Latina. Sabemos, lastimosamente, que no siempre es así, pero esperemos que esta huella que se va dejando con estas organizaciones que tienen una cultura organizacional, yo diría Plaintree, son organizaciones que van marcando un camino. Estos espacios, este webinar sirven para eso, para compartir con todos los que nos han acompañado en esta jornada, todos estos avances que muestran estas organizaciones. El tiempo es nuestro enemigo, nos podríamos quedar aquí contestando algunas de las preguntas que hemos recibido, algunos comentarios esenciales. No obstante, vamos a cerrar ahora y recordarles que continuamos ofreciéndoles estos espacios. El próximo va a ser el Foro Plaintree, al que están todos invitados el 24 de noviembre, y también a participar en el concurso de video que está abierto y que se van a exhibir durante ese foro. Les deseamos una excelente tarde, excelente noche, dependiendo de dónde se encuentren. Gracias por estar con nosotros y manténgase comunicado con las redes de Plaintree. Hasta pronto.